Muy bien, ¿qué tal a todos? Espero que estén muy bien. Vamos a iniciar la cápsula número 15, de la materia de Fundamentos de Sociología. Vamos a ver un poquito sobre las teorías de exploración de Anthony Giddens, que Antonio tiene la teoría de la estructuración enfocada a la estructura, agencias y prácticas sociales. Vamos a ver también la teoría de la estructuración de Atomy enfocada al doallo de la estructura y agencias y en la familia y también en la educación. Anthony Giddens tiene una perspectiva un poco interesante. Su teoría de las estructuraciones me ha enfocado mucho a marcos teóricos de la sociología. Parte también de cómo lo va empleando en diferentes maneras. Ahorita estamos estudiando, chicos, mucho a muchos personajes que fueron importantes en la época de la sociología y también cuál fue su aportación y de qué manera es impactada hoy en día en la sociedad. Sabemos que todas estas teorías ayudan solamente a la comprensión humana y también a la comprensión de diferentes enfoques, ¿no? Todo esto va desarrollado a un mismo ser. Muy bien, agradezco mucho su atención. Vamos a iniciar a la explicación sobre este nuevo personaje. Me permiten unos segundos, estamos acá proyectando. Pum, acá, muy bien. Muy bien, acá estamos. Cápsula número 15, materia de fundamentos de la sociología. ¿Vale? Aquí está. Muy bien. Ahora, eh, vamos a empezar, como mencionaba, a este nuevo personaje, Anthony Leeds, que la teoría que él maneja de la parte de sociología va enfocada a la estructuración propuesta por Anthony Giddens en un marco teórico, sociológico, que explica cómo las estructuras sociales, normas, instituciones, recursos y la agencia, las acciones y elecciones de los individuos se crean y reproducen mutuamente a través de las prácticas sociales. La teoría argumentada que no se puede separar el comportamiento individual de las estructuras sociales, ya que estas últimas son moldeadas y cambiadas por las acciones humanas. Y a una vez, esas acciones son influenciadas y posibilitadas por las estructuras existentes. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué quiere decir esta parte de Anthony Giddens? Estas teorías tienen una argumentación sobre el comportamiento individual. Voy a enfocar la parte más importante, ¿no? En comportamientos individuales de las estructuras sociales, ya que estas últimas son moldeadas y cambiadas por las acciones humanas. Hablo mucho en el comportamiento de personajes de jerarquías, es decir, regularmente, ¿quién tiene un mejor porte en una empresa? El jefe, ¿no? O el director, o el rector, o de diferente manera que pueda enfocarse. Es decir, de qué manera pueden estos personajes saberlas estructurar. Esas prácticas o estos comportamientos van cambiando al ser humano o al individuo por su posicionamiento o su puesto. Esta parte es importante porque cómo llega a cambiar para bien y algunos para mal estos puestos de estos personajes, ya que muchas veces, y se conoce en el mundo burdo, que se les sube, ¿no? Se les sube el puesto y cambian. Eh, voy a comentar una experiencia personal. Uno de mis mejores amigos trabajamos juntos y fue nombrado jefe de área. Cuando fue nombrado jefe de área, cambió radicalmente. Ya no éramos incluso amigos. ¿Cómo cambió de ser de años mi mejor amigo a ya no ser nada por un comportamiento individual, ¿no? Entonces aquí tenemos un comportamiento poco complejo, el cómo se emplea y cómo lo vamos nosotros congeniando de una manera poco tradicional, ¿no? Va cambiando nuestra perspectiva dependiendo de dónde estemos parados, ¿no? Desafortunadamente el poder es malo.
Y hay a veces que no es el mismo poder que hace que uno cambie, sino uno mismo hace cambiar. Los mejores jefes hoy en día de grupos o de compañías son aquellos que tienen una buena comunicación con su personal. No son amigos, pero tienen una muy buena comunicación o una buena estabilidad de comunicar cosas buenas y malas en cualquier área. Estos personajes ayudan a un comportamiento coherente, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente. Vamos a ver sobre la teoría de la estructuración. Vamos a ver, perdón, estructuración. La estructura se refiere a las reglas y recursos que los individuos utilizan en sus prácticas sociales diarias. Reglas y recursos. Estos pueden ser formales como leyes o informales como los hábitos familiares. Hay algunos que me ha tocado visualizar que los han educado en donde trabajan. Es decir, desde decir salud, buenos días, buenas noches, buenas tardes, con permiso. Estos modales que dicen que realmente se trae de casa, hay a veces que traen de la empresa donde trabajan, ¿no? Y como bien dicen, los cambios formales como las leyes y los cambios informales como los hábitos familiares van enfocados en estas áreas. Y en las leyes les voy a decir algo. Nosotros en empresas aprendemos leyes importantes en de nuestra vida cotidiana, es decir, saber cuándo actuar y cuándo no. Yo recuerdo que una vez un amigo iba a poner una empresa y le quería poner KFC. Iba a vender pollos también crujientes. Pero pues, en lo que he aprendido que hay algo que se llama leyes de nombres. Y KFC, pues sabemos que es una gran empresa a nivel nacional. Entonces, no le puedo poner un mismo nombre, puedo tener una demanda, ¿no? Entonces yo le advertí y al final le puso CFK. No es lo mismo, bueno, sí es lo mismo, pero de una forma distinta, ¿no? Y parte también de, de cómo estos personajes no tenían un conocimiento de estas leyes, pero nosotros que estamos en el mundo de conocer diferentes leyes, conocemos lo que es una ley muy básica, ¿no? Del nombre. Todos estos nombres ya son patentados y se tiene que respetar su uso, ¿no? Muy bien, vamos a agencia o agente. Se refiere a la capacidad de los individuos para actuar y tomar decisiones en la sociedad. El ejemplo que yo ponía creo que era claro, cómo yo puedo aportar algo positivo a una persona sabiendo mi comportamiento de grupos sociales, ya que lo aprendí de un especialista en el área, y cómo pude impactar, incluso prevenir situaciones extraordinarias y complejas, una demanda, un hostigamiento, etcétera, o sea, que pudo haber pasado sobre estas mismas personas, ¿no? Prácticas sociales son las rutinas y acciones que los individuos llevan a cabo en su vida cotidiana y que a través de su repetición dan forma y reproducen las estructuras sociales. Sobre estas rutinas o prácticas sociales, va enfocado a cómo nosotros vamos mejorando nuestra vida cuando estamos en empresas que tienen leyes y normas y comportamientos, y que todo eso yo lo puedo emplear en mi familia particular, es decir, con mi esposa, con mis hijos, saber que cómo es una forma coherente de conllevar cualquier situación, desde los más graves hasta los buenos, ¿no? No tener esta soberbia cuando tengo algo bueno. ¿Por qué? Porque la soberbia sabemos que no es algo correcto, ya que pues si nosotros lo empleamos en casa, pues ¿qué tipo de personas vamos a formar, ¿no? Entonces, habla en la práctica social esta parte, ¿no? Nosotros cómo lo llevamos a nuestra vida cotidiana, ¿no? Muy bien, vamos a ver el duallo de estructuras de agencias y la familia. Es interesante que en el corazón de la teoría, donde se reconoce que las estructuras sociales son el medio y el resultado de las acciones humanas. Ojo allí con el corazón de la teoría en qué va enfocado, ¿no? En un ciclo constante de creación y de reproducción. Es decir, todas estas estructuras se conllevan una gran responsabilidad y poco a poco irla mejorando, ¿no? Tema de la familia, las prácticas de crianza y los hábitos alimentarios son tanto un producto de las estructuras sociales existentes. Es importante cómo la parte de la sociología impacta a los individuos de forma personal, porque sí.
Es una realidad que la sociología nos ha ayudado hoy en día a la parte de la comprensión humana de una forma extraordinaria, cómo se va empleando. Yo les ponía hace unas cápsulas atrás el ejemplo de cómo me daban consejo cuando fui papá por primera vez en personas y hasta cierto punto se cumplía, ¿no? Hay una frase que me decían que hasta el día de hoy me sigue impactando de todos los consejos que uno te dé tómalos para bien, nunca para mal, pero tú vive tu vida y tu nueva etapa de la vida de una forma coherente. Y sí, tiene razón, he visto mucha gente como la sufre, he visto mucha gente como detesta estas partes, algunas se emocionan de más, una de menos, etcétera, ¿no? Al fin y al cabo, las decisiones que uno toma de manera personal impacta y debe de impactar de manera personal en cada uno de nosotros, pero de una manera distinta. ¿Por qué? Porque no podemos decir que es lo mismo en otra, en lo que viven los demás. Y no, no es cierto. Cada persona es diferente, cada caso es diferente, cada familia es diferente, ¿no? Y en esa parte de la práctica de la forma de crianza alimentaria va enfocado en ello, ¿no? Podemos tomar consejos, pero hay consejos malos o inadecuados que pues no nos puede perjudicar, ¿no? Tradicionalmente los familiares y expectativas culturales como un elemento que con el tiempo reproduce y transforma esas mismas estructuras. Pueden haber consejos malos, pero por algo son un consejo. Quizás algunos consejos de este tipo impactaron en algún momento con algún personaje de los que estaban comentando y obviamente pues hace que nosotros seamos precavidos en estas circunstancias, ¿no? Y por último vamos a ver cuál es la perspectiva de la educación, porque la teoría de la estructuración de Anthony Giddens es impactante en las áreas de la sociología, pero vamos a ver cómo impacta en el área educativa. Las instituciones educativas son estructuras formales. Bueno, en esa parte creo que estamos un poco de acuerdo, pero las interacciones diarias entre estudiantes y profesores pero las interacciones diarias entre estudiantes y profesores y las normas que siguen son prácticas sociales que reflejan y a la vez influyen en cómo esas instituciones funcionan y evolucionan. Ciertamente, cuando escuchamos una escuela, no solo podemos hablar de maestros, podemos hablar del área de directivos, del área de incluso de conserje. Yo recuerdo que alguna vez en mi en formación educativa, un conserje me dio un consejo que al año siguiente me ayudó mucho a no cometer errores, ¿no? Es decir, él me decía que cuando uno es nuevo en una escuela, jamás hay que dar un enfoque de prioridad en algo, es decir, primero adaptarnos y progresar, pero no ser de más en algunas circunstancias. ¿Por qué? Porque siempre hay que ir al cambio constante y que cada una de las acciones que nosotros hagamos desafortunadamente impactará para toda mi época estudiantil. Entonces, cuando hablamos del área educativa, estamos hablando de todos, o sea, todos tienen una influencia. Yo recuerdo que en el área de docentes, cuando hacen un consejo técnico, no solo van los maestros, van los directivos, van los conserjes, también están ahí, porque muchas veces de las situaciones que pasan hoy en día en el área educativa, pues todos tienen un papel y un rol a seguir, el área de vigilancia también, o sea, no solamente es un personaje ya, no, todos tenemos un gran impacto y tenemos que saberlo conllevar, ¿no? En resumen, la teoría de la estructuración de Giddens ofrece una visión integral de la sociedad al analizar la compleja interrelación entre las acciones de las personas y las fuerzas sociales que las moldean y son moldeadas por ellas. El ejemplo que yo decía de la escuela. En una escuela, entre más incluyas a todas las personas y tener una buena correlación, podemos tener menos errores. ¿Por qué? Porque el día de mañana algún conseje nota alguna situación con algún estudiante, algunos pueden decir, pues no digo nada y aquí no pasa nada, ¿no? Pero otros pueden decir, si pasa algo y ahí pueden haber todos estos tipos de complejidad, ¿no? Entonces, todas estas partes me han enfocado sobre estas áreas, perdón, en específico. Hasta aquí, chicos, la cápsula del día de hoy. Espero que vayamos entendiendo sobre la teoría de la estructuración de Anthony Giddens, que, pues, como observamos, para mí es una de las mejores teorías de estructuración, porque sí, es ciertamente, hay que emplear y hay que tomar en consideración de todas las personas involucradas en un medio. Hay a veces que olvidamos a personajes y no debe ser así. Todos tienen un impacto positivo
en su sentido de ser. Gracias, hasta aquí el día de hoy. Agradezco su atención, chicos. Hasta luego.